Entre el año 30 al 40, el anuncio del evangelio entre los judíos, lo llamábamos, iniciamos con Pentecostés, es el movimiento de Jesús. Se da aquí la primera persecución a los cristianos. Se sabe muy poco sobre lo que es estas comunidades. Ante todo, el texto de Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al capítulo 5, que habla sobre esta comunidad, es más para indicarnos cómo, o sea, el ideal, cómo debería ser la comunidad cristiana. Las comunidades aquí todavía, o sea, es su gran mayoría, por no decir todos, son judíos. Ellos siguen manteniéndose en esa relación con la religión judía, siguen unidos a la sinagoga y también tienen sus características propias de reunirse el primer día de la semana para lo que llamemos así la Eucaristía primitiva, comer juntos, la fracción del pan. También hay crean una nueva organización dentro de las comunidades, porque las comunidades van creciendo y van resolviendo algunas dificultades. Decíamos, se predica la buena nueva, el querigma es lo característico que los misioneros itinerantes de esta época van realizando. Y también no tienen escritos sus propios los cristianos. Las comunidades cristianas van reflexionando en torno a la Tanaj, que es la Biblia hebrea, el texto, como judíos que son, van leyendo la Tanaj y reflexionando a partir de la experiencia de la resurrección de Jesús. Cuando necesitan algo más que la Tanaj, que la Biblia hebrea, lo que hacen es recordar aquellas palabras y el testimonio o lo que recuerdan la gente que conoció a Jesús personalmente. Hasta ahí llegábamos y empezábamos a tratar este tema de que hay una división, se va a decir, al interno de esta comunidad, de esta comunidad en estos tiempos. El problema es que como son judíos, entonces van arrastrando también no solamente lo positivo, sino también lo negativo de la religión judía. Y la religión judía tenía dos grandes corrientes, digamos, una corriente cerrada sobre sí mismo, una corriente muy nacionalista y una corriente de apertura. Y esto no era nuevo, ya venía desde el año 100, 200 antes de Cristo, con la gente que se conoce con los judíos de la diáspora, es decir, aquellos judíos que vivían fuera de Israel, tenían otra forma de ver la experiencia religiosa con Dios desde su religión judía, tenían una religión, una forma más abierta. En cambio, los que vivían en Israel era más cerrado, el nacionalismo se expresaba también en la religión, donde se indicaba que Dios solamente se revelaba dentro de los límites de la religión judía y se revelaba solamente en el idioma propio de la religión judía, dentro de la cultura judía, digamos. Eso era algo muy específico de este tipo. Y esto también influyó en las comunidades, en la primera comunidad cristiana. Entonces, hay judíos de Jerusalén o de Palestina que son seguidores de Jesús, que forman de manera estricta, defienden la ley de Moisés, la tradición de los antiguos, la tradición de sus mayores. Es el grupo que pertenece a Santiago y a los hermanos de Jesús. Y en la primera persecución a ellos no les tocaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy identificados con los judíos, con la nación judía, digamos, ¿no? Entonces era algo que se vivía dentro de la experiencia de la comunidad cristiana. En cambio, los judíos de apertura eran los judíos de la diáspora, aquellos que estaban en relación con las otras culturas. Esos tenían una apertura a la cultura helenista, a la cultura helénica, a la cultura griega. Hacían una lectura diferente de la Biblia. Aquí corresponde a lo que en los Hechos de los Apóstoles aparece el grupo de Esteban, y ellos sí sufren mucho la primera persecución y ellos tuvieron que huir de Jerusalén. Aquí vamos a tener en cuenta dentro de este grupo, a Pablo va a ser de este grupo. Este es dentro de los grupos, llamemos así, de Santiago y de los hermanos de Jesús, van a ser aquellos que indican que para ser seguidor de Jesús, primero hay que hacerse judío, es decir, hay que circuncidarse, hay que practicar las leyes y las tradiciones judías.
En cambio, los judíos, los cristianos de apertura van a decir, no, basta con creer en Jesús para ser seguidor de Jesús. No hay que asumir el judaísmo, no hay que circuncidarse y todo va a resolverse en el Concilio de Jerusalén. Esto a tener en cuenta porque también estos problemas vamos a ver en las comunidades cristianas. Un punto clave dentro ya al mundo macro, el emperador Calígula ordena el culto al emperador como un factor unificante del Imperio Romano. Es decir, bueno, Calígula estaba medio chiflado, tanto así que nombra a su caballo como miembro del Senado, bueno, como algunos políticos también, cualquier parecido, pura coincidencia. Él ordena que su estatua reciba culto como un dios. Y por lo tanto se incluya dentro de las religiones que existan en el mundo, en el Imperio Romano, se incluya su estatua y que reciba culto como un dios. Claro, en muchas de las religiones no hay ningún problema, pero en la religión judía eso es muy delicado porque primero, Dios no se puede representar en una imagen, como nos dice el libro del Éxodo en el Decálogo, el primer mandamiento. Y segundo, ¿cómo vamos a dar culto a una estatua, a una persona? Y esto va a generar un grave conflicto de persecución a los judíos. Esta orden de Calígula llega a Palestina en el año 39 y hay una revuelta que se da contra esta orden. Flavio Josefo, el gran historiador del mundo judío de esa época, va a decir que más o menos 10,000 campesinos se levantaron y fueron ante el palacio del gobernador que estaba en Galilea, el palacio del gobernador romano, y en el suelo se pusieron de rodillas y extendieron su cuello para decir, nosotros no queremos aceptar eso, no queremos tampoco hacer guerra, y si es que tienen que matarnos, nosotros morimos, pero no queremos adorar a esa estatua porque va contra nuestra religión. Lograron frenar, si vale decir el término, un poco la masacre cuando se enteraron de que en el año 41 Calígula fue asesinado. Pero el sucesor de Calígula, el emperador Claudio, era muy amigo de Herodes Agripa y él proclama a Herodes Agripa como rey de Palestina. Y Herodes Agripa, que es el nieto de Herodes el Grande, para congraciarse con el emperador, tiene que evitar todo tipo de levantamiento. Y ahí establece entonces una persecución contra todos aquellos que tienen una aceptación de apertura o relación con los extranjeros. Es por eso que surge este tipo de persecución a a las comunidades cristianas o a los judíos que tienen apertura a los extranjeros, porque Agripa, como llamemos así, rey de Palestina, rey de los judíos, tiene que hacerse a la nación y surge un sentimiento anti-romano, anti-extranjeros. Es el momento entonces en que se da la persecución, la muerte de Esteban, se da la muerte de Santiago, Bernabé y Pablo tienen que salir de Israel y empiezan a predicar en otros lados. Por un lado, huyen para salvar su vida, pero también por otro lado sirve para la predicación del evangelio. Un siguiente estadio es del 40 al 70 después de Cristo y es la expansión misionera por el mundo griego. En esta etapa vamos a tener presente que las persecuciones y el deseo de anunciar la buena noticia a toda criatura sale de Palestina, sale de Israel. Y se abre el proceso hacia lo que es el oriente y el occidente.
de Palestina hacia Asia Menor, hacia Grecia, hacia Italia. Es un poco el círculo que nosotros vemos cuando hacemos un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que va creciendo, ¿no? Y también que nosotros tenemos presente en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vemos que no se centra en Jerusalén la presencia de la comunidad, sino está hacia las aperturas, se va abriendo hacia el exterior. Del mundo judío se da o sea, vamos a tener un proceso, digamos, de transmisión o de transición desde la cultura de Oriente, digamos, la cultura judía, hacia la cultura de Occidente, hacia la cultura helénica. Este es un primer gran cambio, ¿no? O sea, la religión, o mejor dicho, el pensamiento, la propuesta de Jesús, que tiene características culturales judías, va a entrar en diálogo con el mundo helénico, el mundo occidental, el mundo filosófico, si vale decir el término del imperio. Sale de Palestina, del campo, y va hacia la ciudad, hacia los otros pueblos. Es como que fuera la primera inculturación del evangelio. De una realidad rural a una realidad urbana. El Evangelio de Lucas es muy claro en este estilo, en este problema, en esta característica, salir de la ruralidad para presentarse a la ciudad, porque las características propias de la comunidad de Lucas es una comunidad de ciudad, digamos, ¿no? Es más o menos. Hola Lorena, Alba, soy el padre Laure. También de las comunidades que nacen alrededor de las sinagogas extendidas por Palestina y por Siria, que son comunidades organizadas, que surgen en torno, va a cambiarse hacia la casa, a ser una iglesia doméstica. Ya no se van a reunir en las sinagogas, sino va a ser en torno a la familia. Esto es algo muy característico, entonces, también de este proceso, de esta etapa. De ahí entonces que se reunían, lo que nos dice el texto, que se reunían en las casas a partir el pan, en los relatos en los evangelios, cuando nos habla acerca de que iban a la casa a visitar a las casas, o iba a comer en las casas, no es otra cosa sino este proceso que viven las comunidades. Entonces, las comunidades también toman conciencia de su identidad. Esto es algo muy importante, ¿no? Las comunidades toman conciencia de su identidad, ven lo que están pasando, lo que están sufriendo, y empiezan a hacer digamos, una concienciación de diferenciarse de lo que es el mundo judío, para tomar sus propias características. Y es el momento entonces en que van a recibir el nombre de cristianos, ¿no? En Antioquía de Siria, recordarán en el mapa, ahí es donde ya la comunidad se ha separado, si vale decir el término, concretamente de la comunidad judía. Los judíos, la religión judía expulsa a los seguidores del camino, a los del grupo de Jesús, expulsan de las comunidades a los cristianos, y esa expulsión de las sinagogas no es simplemente tú te vas fuera. La expulsión en el mundo judío de la sinagoga es dejarlos sin piso, dejarlos en el aire, porque nadie hace comercio con esas personas. No pueden ir a la tienda a comprar, no sé, son como gente expuria, que no hay que relacionarse con ese tipo de personas que son expulsadas de la comunidad. Y es entonces cuando la comunidad toma conciencia de quién es y empieza a definir claramente sus características propias. Sobre la época de los misioneros en esta característica, los hechos y las cartas de Pablo nos dan algunas luces, aunque limitadas, sobre cómo actuaban los misioneros. Habla, claro, el prototipo del misionero es Pablo, y se expande por el Asia Menor, por Grecia,
Es muy importante en este tiempo que las comunidades están funcionando en las casas, ¿sí? Es una iglesia doméstica y que las mujeres tienen un protagonismo especial en este periodo. Normalmente en las cartas siempre Pablo termina o hace alusión a algunas mujeres que tienen un papel protagónico, un papel de directiva dentro de las comunidades. Están bajo la responsabilidad de ellas las comunidades. También se menciona la característica social de los miembros de las comunidades. Aunque no se habla directamente cómo son los grupos sociales, digamos, dentro de las comunidades, pero sí se indica que, como dice en Primera de Corintios, por ejemplo, 1:26, ustedes no son gente rica, no es gente sabia, no es gente poderosa, ustedes pertenecen, son otro tipo de personas. Normalmente la mayoría de personas que pertenecen a las comunidades que son ya extranjeros, no son judíos, ya se ha abierto el abanico hacia los extranjeros, no se les obliga no se les obliga a circuncidarse libremente, si creen en Jesús, entran a ser parte de la comunidad. La mayoría de personas son gente pobre y son de las periferias. Hay muchos esclavos, por eso hay consejos de cómo deben actuar los esclavos. Aparecen también en estos escritos muchas características de cómo tienen que vivir las comunidades, de cómo tienen que vivir las comunidades. Esto lo vamos a ver luego cuando hablemos acerca de las características propias de la comunidad. Normalmente esta es la época en que el emperador Nerón se encuentra al frente del imperio y su política se vuelve muy centralizada, su política se va debilitando y hay muchas guerras civiles dentro del imperio por acaparar el poder. Se da la persecución a los cristianos también bajo la época de Nerón. Aquí es donde mueren Pedro, Pablo en esta persecución, y para el año 70 se da casi culmina, como decir, la revuelta de los judíos, porque los judíos han hecho una revuelta, una revolución contra los romanos, expulsaron literalmente a los romanos de Jerusalén. Los seguidores de Jesús no fueron parte de los judíos que defendían Jerusalén, ellos se fueron hacia o huyeron de la guerra, y ese es un motivo también del rompimiento con las comunidades judías. En el año 70 se da la destrucción literal de Jerusalén, la borraron del mapa, construyeron encima los romanos otra ciudad para desaparecer a esa ciudad que les daba muchos problemas a la larga a los romanos. Y con el año 70 termina también la primera generación de testigos oculares, iba a decir el término de la resurrección. Este tiempo va a generar también una grave inseguridad. Hay un grave problema dentro de los cristianos que ellos están esperando la segunda venida de Jesús ya inminente, pero no aparece Jesús, y eso va a generar una crisis muy fuerte en la fe de los cristianos, y son muchos los llamados que vamos a ver que se hace para levantar el ánimo de los creyentes. La última etapa que vamos a tratar es del año 70 hasta fines del siglo I, en los que se terminan de escribir los textos del Nuevo Testamento, y es la etapa de la organización y consolidación de las comunidades, es la etapa de la segunda generación de cristianos. La destrucción de Jerusalén, literal, como decíamos, la borraron del mapa los romanos, aumenta o ha generado ese trauma, ha generado una separación entre cristianos y judíos. Se da la expulsión de los cristianos de las comunidades. Ahí tenemos el relato del ciego de nacimiento
que nos narra el Evangelio de Juan, está hablando sobre esta experiencia. También al Imperio Romano han entrado muchas doctrinas y religiones que vienen desde el Oriente, desde Persia, desde la India, y eso va generando también una mezcla, un sincretismo religioso muy grave dentro del imperio. Y ese tipo también de pensamiento va influyendo en la comunidad cristiana. Decíamos también, los cristianos van a ser perseguidos con más fuerza por el Imperio Romano, porque los cristianos, llamemos así, su forma de interpretar la experiencia de Jesús como el Señor de la vida, el Salvador, el Soter, no es solamente lo que para nosotros es la palabra Salvador, un Salvador espiritual, si vale decir el término. La palabra Soter en griego está compitiendo con el significado del emperador, porque el emperador es el Salvador, el que da la Pax Romana, y entonces aquí para los cristianos el que da la paz, el que da la salvación, el que da la vida es Jesús. Compite con la figura del emperador, se va a decir el término, y el emperador se siente celoso, la política del emperador se siente celoso de esa presencia de ese Mesías, de ese Jesús Salvador, ese Jesús Señor, el Kyrios, y por lo tanto entienden a los cristianos como un grupo rebelde, un grupo que desestabiliza la estructura del imperio y por lo tanto hay que terminarlo. Y así empiezan todas las persecuciones contra los cristianos. Entonces, es una persecución política porque el cristianismo se ha convertido en una ideología que hace frente y choca contra las aspiraciones del imperio. No es que los cristianos quieran apoderarse del imperio, no, sino que la ideología del imperio, lo que nos presentará el libro del Apocalipsis, la ideología del imperio, la bestia, una de las bestias que aparece en el símbolo del Apocalipsis, que es la ideología, enfrenta a la propuesta del cristianismo. Aquí surgen entonces las cartas católicas, surge el Apocalipsis, surgen las cartas pastorales, los escritos de la carta a los Efesios, Colosenses, la redacción final de Mateo, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Más o menos los textos del Evangelio se cerrarán más o menos para el año 100 después de Cristo. Los textos del Nuevo Testamento se cerrarán para esa época y quedará ya como, digamos, canonizada lo que es la redacción final del Nuevo Testamento. Esto un poquito para hablar sobre la historia a breves rasgos. Sí, es verdad que nos va a dejar algunas dudas esta experiencia histórica, pero es necesario que la tratemos y que las tengamos presente, aunque sea de forma rápida. Al final, normalmente, de nuestras Biblias, sabe haber un índice de fechas, ¿sí? Donde vienen, a veces vienen en forma de columnas, el año, la historia civil, es decir, la historia universal, la historia bíblica y la actividad literaria. De vez en cuando es bueno darse una leidita a eso, revisar de vez en cuando algo sobre los emperadores romanos, un poquito de esas políticas del Imperio Romano, porque a la larga eso va a afectar mucho a las comunidades cristianas, y también tener en cuenta un poquito la fecha en que se escriben los textos del Nuevo Testamento, porque de una u otra manera van indicando o va a tener mucho que ver con el ambiente en que les toca vivir. Entonces eso les dejo ahí una tareita para que lo podamos realizar o poder profundizar en el correr del tiempo. No sé si hay alguna inquietud, si no seguimos adelante en el temita, en el tema 5, algunas de las características de la comunidad, ¿sí? Vamos a seguir, tenemos una horita. Yo les pediría que tengan sus Biblias, porque vamos a parar y leer en las Biblias, vamos a hacer como un taller, si va a decir el término, así que les pediría que abran sus Biblias. Sí, vaya, busque su Biblia, tráigala y vamos a manejarla un poquito, ¿sí? Entonces,
Hay muchísimas características que tienen las comunidades, las primeras comunidades cristianas, que ya podemos irlo deduciendo a partir de las cosas que hemos ido viendo, que hemos ido un poquito comprendiendo a través de lo que hemos reflexionado. Tener presente lo que hemos hablado al inicio acerca de de la hermenéutica, del exégesis, del ayer, del hoy, de los géneros literarios, tener en cuenta esos detalles para poder hacer esta función de investigador, de pesquisa, de detective, lo que se llama poner esa nota de, a ver, cuestionar el texto, ¿no? Preguntar al texto, ¿sí? Inquirir al texto, ¿sí? Y entonces es lo que es importante realizar esto. Vamos a trabajar un primer temita, que es el eje central, si vale decir, y es ver a Jesús con ojos nuevos. La experiencia de la resurrección es la nueva luz. Esta es la característica esencial de la comunidad cristiana. Esta es la característica esencial de nuestra fe. Sí, sí, decía muy claro, si Cristo no hubiera resucitado, decía Pablo, nuestra fe no tiene sentido. Ese es el punto clave, ¿no? Esa es la diferencia. Nuestra fe es en un hombre que resucitó, sí, que resucitó. Si no creemos en la resurrección, si no vivimos la resurrección, si no la comprendemos la resurrección, pues es necesario experimentar. Y Juan Pablo II decía que es necesario tener la experiencia del resucitado. Hay que vivir, hay que tener un encuentro personal con el resucitado. Y es necesario tener ese encuentro personal. Hay que luchar, buscar, bregar por tener esa experiencia con el resucitado. Por eso, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Sí, abramos nuestras Biblias, Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Sí, Juan capítulo 20, del 11 al 18. Vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Bien. La fe en la resurrección, vamos solamente a tener esa diapositiva y no vamos a ir desarrollando cosas, voy a ir explicando un poquito el texto. La fe en la resurrección es la fuente de donde brotan los 4 evangelios. ¿Sí? Eso es clave, ¿no? Es clave. La fe en la resurrección. Es también la resurrección o la fe en la resurrección es también condición y fruto de que nosotros cuando leemos el evangelio podamos encontrar sentido a las palabras de Jesús. Si yo no tengo esa fe en la resurrección, si yo no creo en la resurrección de Jesús, cuando lean los textos del evangelio, pues estaré leyendo cualquier novela, sí, una novela cualquiera. Los evangelios los 4 evangelios son unánimes. Sí, unánimes. ¿En qué son unánimes? En que Jesús se apareció primero a las mujeres. Eso es, en todos los 4 evangelios tenemos esa primera característica. Ahora bien, eso no es simplemente el hecho de que ¿por qué se apareció a las mujeres? O sea, un hecho casual, no. Tiene mucho que ver, esto tiene mucho que ver ya con las experiencias de las comunidades. Recordemos el contexto histórico de las comunidades. En la cultura judía, la mujer no tenía un papel relevante. En el Imperio Romano, sí, la mujer tenía un papel relevante dentro también, incluso de las religiones paganas, si vale decir el término, tenía un papel relevante. Y es lo que se le va dando cuando el cristianismo entra en el mundo romano, en el mundo greco-romano, entonces empieza también a darle ese papel a la mujer. Entonces, una primera cuestión es que se mostró vivo a personas que no gozaban de credibilidad. Recuerden, en la cultura judía, la mujer no tiene credibilidad. Para tener credibilidad, una mujer tiene que estar junto a un varón, sí, ya sea el esposo, ya sea el padre, ya sea un hermano varón, ¿sí?
pero la mujer por sí misma no tiene un valor, no tiene credibilidad, no puede servir de testigo, no tiene ciudadanía, podría decir, ya no tiene ningún derecho. Por eso es que en los relatos van a resaltar el valor de la mujer. Ya tenemos una primera característica, ¿no? Se mostró entonces vivo y presente a gente que no gozaba de credibilidad y por eso los varones cuando no creen, los discípulos no creen en las palabras de las mujeres cuando van y dice, ha resucitado. Ah, no, ustedes están mal, les va a decir los varones, no creemos. Y decían que era un delirio de mujeres, ¿sí? Las mujeres decían que como le querían mucho a Jesús, habían sufrido mucho por la muerte, entonces lo que estaban es simplemente delirando, era algo, un efecto del dolor que ellos sentían, que ellas sentían. Y claro, Jesús esto reprende mucho a sus discípulos. ¿Sí? La fe en la resurrección exige, por lo tanto, renuncia a prejuicios, una primera característica, ¿no? Sin esa renuncia es imposible captar el signo de la resurrección. ¿Sí? Hay que quitarnos prejuicios. Sí, hay que quitarnos prejuicios. El resucitado exige que no tengamos prejuicios. Ya ahí hay un interrogante que debemos tener en cuenta desde la sinodalidad. Y la iglesia tiene muchos prejuicios. O puede ser que la iglesia no las tenga. Y yo como miembro de la iglesia tengo prejuicios. ¿Sí? Entonces, si no renuncio a esos prejuicios, jamás voy a poder vivir la experiencia de la resurrección. Entonces, aquí hagámonos una pregunta muy importante antes de entrar al texto, ¿no? ¿Cuáles son los prejuicios? Sí, me gustaría que tomen nota, si es posible, y que lo respondan. ¿Cuáles son los prejuicios que hoy nos impiden captar la presencia de Jesús resucitado en la vida de la gente? ¿Sí? ¿Qué me impide a mí como persona, como creyente, poder mirar en las personas, en nosotros, la presencia del resucitado? ¿Y qué me impide? A veces decimos, pero es que ese, ¿qué puede decirnos esa persona? Pero si ustedes supieran quién es él, entonces, esos prejuicios que nosotros tenemos. ¿Sí? Bien, vamos un poquito a leer el texto de Juan 20, capítulo 20, perdón, versículos del 11 al 18. Permítanme leerlo, ustedes pueden seguirlo en su Biblia, por las versiones, es decir, por las casas editoriales. Vamos a encontrarnos con sinónimos y eso es muy importante. No se asuste porque mucha gente dice, pero mi Biblia no dice esas cosas. Claro, puede ser que esté en otro capítulo, ¿no? Recuerde, Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice así, por favor, no lean los títulos no son palabra de Dios, ¿no? Por favor. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro al pie. Los ángeles preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús le dijo, María. Ella se acercó y ella se acercó a él y exclamó en arameo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Bien,
Vamos a entonces a buscar en este texto algunas preguntitas. Vamos a hacer unas preguntitas al texto. ¿Sí? El texto trae una secuencia detallada de escenas bien construidas, ¿no? Aquí podemos ver la mano de un autor, de un escritor que maneja el arte de la escritura y maneja el relato muy de manera técnica. Entonces hay unas escenas, hay una secuencia de escenas. Y eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Es como que estuviéramos viendo una película y vamos viendo que hay un seguimiento, no hay algo que trabe, que deje un vacío. Entonces, es importante al mirar esta secuencia de escenas, cómo se va dando el diálogo, el encuentro, la escucha entre los personajes que aparecen en la escena. ¿Sí? Se puede ver, si uno lee atentamente, uno puede imaginarse. La idea es un poquito esta idea de esta lectura imaginativa. Uno mientras va leyendo debe ir creando en su mente los personajes e irles moviendo como va diciendo el texto. Ahora bien, entonces una primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿cuáles son los pasos del diálogo entre Jesús y María Magdalena? Sí, vamos a ver, esa es una pregunta que hacemos al texto, vamos a mirar en el texto cuáles son esos pasos. Es importante entonces empezar a desmenuzar el texto, a preguntar al texto, ¿sí? Entonces una primera pregunta es, ¿cuáles son los pasos del diálogo entre Jesús y María Magdalena? Vamos al versículo 15, cuando empieza el diálogo, porque antes María Magdalena no tiene diálogo con Jesús. Jesús aparece en el versículo 15. Entonces, Jesús está interesado en la situación que está viviendo la mujer. Ojo, ¿sí? Entonces se da un encuentro, ¿sí? Y en ese encuentro hay un interés. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Qué estás buscando, mujer? Entonces ahí hay un interés. Siempre Jesús tiene interés por lo que le pasa a las personas. Es un Dios cercano. Y nuestro Dios es un Dios cercano que conoce nuestras situaciones. Y aunque nos pregunte qué nos pasa, como que él no supiera, en verdad lo sabe. Sí, él lo sabe. Pero la pregunta que nos hace uno, pero si sabe para qué me pregunta, pues la pregunta que hace es para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que nos está pasando. Sí, que seamos conscientes de qué cosas nos pasa. Es algo muy importante. O sea, yo tengo que saber qué es lo que sucede, qué es lo que me sucede. María Magdalena, vemos ahí que ella dice, ella está buscando a Jesús. Es la situación de ella como persona. Ella busca a Jesús. Ella representa a la comunidad de Juan. Es expresada en María Magdalena, es el personaje que representa a la comunidad, no solamente el personaje concreto María, ¿sí? Es la comunidad que está buscando a Jesús, está desesperada. El Evangelio de Juan es escrito más o menos por el año 100, es una época de persecución muy fuerte, es una época de persecución muy fuerte contra las comunidades. María Magdalena se siente que ha perdido su horizonte, ha perdido a Jesús, no sabe dónde está. No es solamente el hecho de la muerte, ¿sí? Ya entra en una parte como simbólica del texto y va a expresar entonces una comunidad que ha perdido su horizonte. Busco, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar? Es la gran pregunta. Entonces, vemos también que Jesús llama por el nombre a la persona. Jesús llama por el nombre. Y esa es otra de las características también del encuentro. ¿Sí? Es otra de las características muy importantes del encuentro. Entonces Jesús le dijo, María, el conocer a la persona. Y hay un acercamiento. Este es otro de los pasos, otro movimiento. Se acerca, María se acerca donde Jesús.
Es muy importante el acercamiento, porque recuerden el texto, en versículos anteriores nos dice que ella se fue hacia atrás, estaba dando como la espalda, y cuando escucha el nombre, entonces gira a ver quién es la persona que le dice el nombre, y no solamente gira para ver, sino se acerca donde aquel que le llama por su nombre. Este movimiento es muy importante tener presente. Es una comunidad que ha descubierto dónde está Jesús, que ha descubierto que está en el resucitado y que se acerca a esa nueva experiencia de encuentro con la divinidad. Y lo reconoce con una palabra, ¿sí? Lo reconoce con una palabra, maestro, Raboní, ¿sí? Pone, no es que de gana en el texto griego aparece la palabra en arameo, Raboní. ¿Sí? Está indicando ese contexto muy fuerte de el maestro. Una característica también muy especial es que en las comunidades de Juan, en la comunidad de Juan, aparecieron ciertos iluminados. Sí, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Aparecieron ciertos iluminados, esta corriente gnóstica, que decíamos, ¿no? Que había muchas corrientes, muchas religiones que venían de Oriente, de Egipto, entraron en el Imperio Romano y se infiltraron en la sociedad romana, en las religiones, fueron mezclándose, haciendo su sincretismo, y de eso no estuvo exenta la comunidad cristiana. Y muchos de los dirigentes de la comunidad, de las comunidades, habían asumido estas filosofías, y se iba haciendo una especie de sincretismo. Y claro, esto va a generar un grave problema en la comunidad de Juan. Lo vamos a tener presente en muchos textos del Evangelio de Juan, en las cartas de Juan vamos a tener presente esto, y lo va a representar luego con los anticristos, es aquellos que presentan una imagen falsa de Cristo. Entonces, aquí lo presenta, a ver, el verdadero y único maestro es el resucitado. Es el resucitado. Otra de las características es que dice que María fue y agarró a Jesús. ¿Sí? No solamente lo tocó, ¿sí? Se acercó y lo quiso para sí. Sí, la palabra es, la traducción correcta es retener, o sea, yo lo retengo, lo abrazo, lo tengo para mí. No es solamente el hecho, ay, qué emoción te encontré y lo abrazo. No es simplemente ese qué emoción te abrazo, no. Aquí María tiene la intención de que es mío, no lo suelto, no quiero que se vaya. Sí, entonces no, Jesús dice, no me retengas. La traducción correcta es no me retengas, no es no me toques, es no me retengas. Sí, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre, ¿no? No me retengas, yo soy de todos, no soy solamente de ti, soy de todos. Esto es algo muy, muy especial. A veces el hecho, uno se quiere volver como exclusivista. La salvación la tengo solo yo. No quiero que nadie más participe de esta salvación. No quiero que nadie más tenga este conocimiento. No quiero que nadie más tenga esta vivencia. Mi experiencia es la única. A veces dentro de nosotros mismos como creyentes, como católicos, a veces nuestros grupos de oración, nuestros grupos de reflexión, les creemos que son la divina pomada, se va a decir, disculpando la grosería. Y no queremos ni que nadie entre, ni queremos que nadie salga. Y nos creemos superiores a los demás. Mucho cuidado, la salvación no la tenemos en el bolsillo nadie. ¿Sí? La salvación no es por nuestras obras. La salvación es porque a Dios le da la gana de salvarnos y punto, se acaba el problema. Si a Él no le da la gana de salvarnos, Él sabrá por qué no lo hace. ¿Sí? Es esa de la fe, la gratuidad de la salvación, la gratuidad de la fe. La comunidad entonces de Juan se identifica con la persona de Magdalena. ¿Cómo refleja entonces esa experiencia que María tiene o que vemos en el texto? Lo hemos ido indicando, ¿sí? ¿Cómo se refleja esa situación de la comunidad? Ahora, mirando este texto como espejo y la situación de María representando a la comunidad, a esta primera comunidad,
y los problemas que está viviendo esta comunidad, ¿cómo lo vivimos hoy? ¿Sí? ¿Cómo lo vivimos hoy? ¿Cómo se refleja en nuestra vida este encuentro con Jesús, esta experiencia que yo tengo? ¿Cómo se refleja en nuestra vida esta vivencia de María? Ya sea de manera personal o ya sea de manera de mi comunidad en la que yo me desenvuelvo, en la que yo me desarrollo, mi comunidad de catequesis, mi comunidad de grupo de oración, etcétera, etcétera. ¿En qué nos parecemos con esta comunidad de Juan, representada en la persona de María Magdalena? ¿En qué se representa? ¿Estamos buscando al resucitado o creemos que ya lo tenemos? ¿Creemos que no nos hace falta la presencia del resucitado? ¿Queremos tenerle solo para nosotros? ¿En verdad el resucitado es mi maestro o estoy escuchando a otros maestros? O sea, ¿cómo estamos viviendo nuestra experiencia? Entonces, para los discípulos y discípulas, la experiencia del resucitado fue como un rayo que hizo temblar la tierra. Recuerden ese símbolo, ¿no? Que dice que fue como un terremoto, ¿sí? Es como una semilla de vida, de liberación frente al poder que mata. La resurrección es una respuesta al poder que mata. ¿Sí? Escuchaba las palabras de este obispo que está prisionero en su propia casa en Nicaragua. Decía, pues pueden matar, pero la resurrección no pueden matar. ¿Sí? Es esta, ¿no? Es la semilla, la resurrección es la semilla de libertad frente al poder que mata. Esto es algo inaudito. Esto nunca fue experimentado por los judíos. También muchas veces no es experimentado por nosotros. Si Jesús está vivo, entonces tiene un poder mayor que los que pueden matar el cuerpo. La opinión pública que pidió la muerte de Jesús, los líderes religiosos que condenaron a Jesús, que lo blasfemaron, el poder romano que condenó al subversivo, Jesús tiene un poder más grande, el resucitado tiene un poder más grande. Ha roto la cultura de la muerte. Ha roto la cultura del descarte que nos dice el Papa Francisco. ¿Cómo podemos salir de esta situación que vivimos? Si creemos en la resurrección, si asumimos la resurrección en nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué significa entonces creer en la resurrección? Es volver a Jerusalén en la noche. Sí, como el caso de María Magdalena, como el caso de los discípulos de Maús. Es reunir a la comunidad. Es no tener miedo a los poderes dominantes. Es recibir la fuerza del Espíritu de Dios. Es abrir las puertas, anunciar la buena nueva. Es anunciar a toda la multitud esta noticia de que Jesús ha resucitado, que está vivo. Es tener coraje de decir como los apóstoles, nosotros obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Es reconocer el error y volver a la casa del Padre. Sí, lo que nos dice en la parábola del hijo pródigo. Tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida. Es sentir la mano de Jesús resucitado que en las horas difíciles de persecución nos dice, no temas. Todas estas palabritas que nosotros vemos entregados en los evangelios están hablando de la comunidad que está viviendo esta situación. Y que, comprendido esto, nosotros podemos también traducirlo a nuestros días de hoy. Entonces, la experiencia de la resurrección devuelve la esperanza. ¿Sí? Se tiene esperanza donde hay resurrección. Y claro, la resurrección hace vencer el miedo. ¿Sí? Hace recuperar la fe. Hace reencontrar el valor. Muchas veces yo creo que es importante en estas situaciones, a veces que pasamos de conflictos internos, pedir en oración que nos dé la paz del resucitado. Recuerden cuando Jesús aparece en medio de la comunidad
de discípulos que están temerosos, encerrados por miedo a los judíos, Jesús aparece en medio de ellos y dice, la paz sea con vosotros, la paz sea con ustedes. Sí, la paz sea con ustedes. Y también nosotros debemos, en estas situaciones a veces de miedo, de temor que estamos viviendo, pedir la paz del resucitado. La resurrección también nos permite quitar el velo que tapa la realidad. Recuerden en el relato del Evangelio de Mateo, si no me equivoco, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Sí? La resurrección corta, rompe esos velos. Es necesario, por medio de la resurrección, también entrar en este proceso de metanoia, de cambio, de transformación. Esto en cuanto a esta primera experiencia de la resurrección. No sé, ¿alguna inquietud, comentario que quisieran compartir las personas antes de poder seguir adelante, reflexionando otra característica? Aquí tenemos unas 2 preguntas creo que vi, pero como van entrando se me sube. Narcisa nos dice, Jesús está invitando, siempre no nos preguntes, que se me fue. Vivian Salcedo, aunque era del tema anterior. ¿Urbanista San Pablo? Él hace la Perdón. Ella nos pone, ¿urbanista San Pablo? Urbaniza San Pablo. Vamos a abrirla mejor. Vivian, y justo está con la manito levantada. Vivian, a ver si nos aclaras eso porque era de un tema anterior y como ya no pude darte paso, nos ayudaría Vivian. Vivian. Sabemos que ella está ahorita operada de su ojito y pues se le dificulta. Aló, aló. Vamos. Es que el profe cuando estaba explicando lo de las comunidades, dijo que de unas comunidades campesinas o rurales había pasado a las comunidades urbanas, que se había propagado en las comunidades urbanas. Entonces, mi inquietud era que si, o sea, pienso yo que el gran urbanizador Pablo, porque él, como digo yo acá en mi cabeza, a veces uno, discúlpeme que de pronto me puedo extender un poquito más, quiero felicitar porque es que es la primera. El tipo es el modelo, digamos, de evangelizador, de misionero, ante todo como íbamos indicando, y es aquel que va llevando, no digamos que es el único, es entre muchos, sino que el texto de Hechos de los Apóstoles resalta la figura de él. Se presenta entonces como digamos como el modelo del misionero, es decir, aquel que va llevando de una cultura a otra, es el que hace el proceso de inculturación, es el proceso, hace el proceso de llevar a otras realidades, a otro tipo de personas. Para nosotros y cada uno, ese es un gran reto. El mismo hecho a veces en la casa, cómo transmito mi fe a mis hijos que son de diferente generación, diferente forma de pensar, etcétera. Todo esto son cuestionamientos muy grandes que uno debe partir, que realizarlo a partir de esta experiencia, ¿no? Bien. Vamos a continuar un poquito con otra característica hemos visto. Entonces, una de las primeras características es la característica esta de la resurrección y a la vez un cuestionamiento también para cada uno de nosotros sobre cómo debo vivir o preguntarme sobre mi experiencia del resucitado. Es muy importante que hagamos también nosotros esa pregunta, sí, que nos pongamos en el papel de si estamos buscando o no al resucitado, o si en verdad aquel en quien creemos es el resucitado. Sí, porque deberíamos tener como consecuencias de lo que yo creo. No es que el creer se queda solamente en la mente y en el corazón y en el templo. No, no, no. Lo que yo creo se traduce en hechos concretos en la vida práctica.
Sí, el creer no es como una ropa que yo me pongo o me saco. La fe que yo tengo, en este caso en el resucitado, esa fe que yo tengo en el resucitado, debo vivirlo en todos los momentos de mi vida. ¿Sí? En todos los momentos, hasta en el baño, si vale decir el término, ¿no? No me puedo sacar mi creencia. Sí, no puedo decir, yo soy creyente aquí, pero acá no soy creyente. No es como en los negocios, ¿no? Como cuando decimos en los negocios no hay amigos. No podemos decir, en la fe no hay amigos. No. O sea, la fe es en todos los instantes y debe generar un proceso en todas las realidades de la vida. Y ahí está uno de los grandes problemas de nosotros los creyentes, de que la fe solamente la dejamos en nuestra cabeza y en nuestro templo y no los llevamos al quehacer cotidiano, no los llevamos a la educación, no los llevamos al negocio, no los llevamos a las relaciones humanas. Tenemos miedo de transmitir y de dar testimonio de nuestra fe. Sí, de dar testimonio de nuestra fe. Aquella gente que no es creyente, yo tengo experiencia en el trabajo que a veces que tenemos acá en la universidad, la gente que supuestamente son creyentes, cuando dan sus asignaturas, sus materias, no usan esa forma transversal de comunicar también su fe en el resucitado. En cambio, aquellos que no son creyentes, sí transmiten sus ideas filosóficas de negación de Dios, negación de la vida. Ahí nos llevan partida muy grande porque parece que los creyentes somos miedolentos, cobardes de transmitir la fe. Y hay que preguntarnos entonces, ¿en quién creo? Entonces yo no estoy creyendo en un resucitado, porque como que retraigo mi fe como algo intimista. Ojo, esa es la gran crítica que hace el libro del Apocalipsis, ¿no? Si no eres ni tibio, o sea, si no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, es un gran cuestionamiento que nos hace el texto, ¿no? Bien, vamos a continuar con otra de las características de la comunidad cristiana. Recuerden, dentro de esta experiencia del sínodo, la experiencia del resucitado nos hace que no tengamos prejuicios de la gente, que no tengamos prejuicios ante las realidades, que seamos valientes de enfrentar los cambios, las transformaciones, que no nos quedemos contentos con 2 o 3 cosas que hacemos. ¿Sí? Invita entonces a un diálogo, a un acercamiento, a saber madurar y vivir nuestra fe. No solamente aquí voy a defender mi fe, no, que saber vivirla. Sí, saber vivir la fe, dar testimonio, compartir la experiencia de la alegría del resucitado. Bien, vamos a continuar. Permítame, ¿dónde está? Compartir. Bien, sí la pueden ver, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Vamos a una segunda. Una segunda característica es el seguimiento, el seguir a Jesús, el vivir como discípulo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28. Tengamos listo, Mateo 28. Mateo 28. Sí, busquemos, ya lo tenemos. Mateo 28, capítulo 16, perdón, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Bien. Un poquito, una pequeña introducción sobre el tema. El Evangelio, antes de ser escrito, recuerden lo que habíamos estado explicando, el Evangelio antes de ser escrito fue narrado. Antes de ser narrado, el Evangelio fue vivido. Así continúa hoy también. Sí, también continúa hoy. Hay mucha gente que sin haber oído nunca hablar de la Biblia, viven como verdaderos discípulos de Jesús. Hay mucha gente que jamás, a veces gente que ni es creyente, viven mejor su vida, los valores, la verdad, la honestidad, la solidaridad, viven mejor que nosotros que somos creyentes. Esos valores humanos que nosotros deberíamos vivirlos potenciados por creer en la resurrección.
Hay gente que no es creyente, que nunca ha hablado de Jesús, que nunca abrió su una Biblia, que no la conoce, pero que viven así con una rectitud muy fuerte, ¿ya? Porque el ser humano puede vivirlo, eso, normalmente. El creyente es como que potenciamos más. Ahora bien, a veces también tengamos en cuenta nuestros abuelos o tatarabuelos, dependiendo de la edad, que nuestros abuelos a veces no sabían leer ni escribir. Nuestros abuelos jamás cogieron la Biblia porque en ese tiempo era prohibido tener una Biblia. Si alguno de nuestros abuelos o tatarabuelos tenía una Biblia era a escondidas, pero pues, la tenían ahí como un adorno. Eh, Era un libro prohibido, pero en cambio sus vidas eran vidas sintonizadas con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está no solo en la Biblia, está más allá de la Biblia. ¿Sí? No toda la Biblia es palabra de Dios, ni toda la palabra de Dios está en la Biblia. Jesús llega a las personas incluso ahí donde no existen los evangelios. Sería bueno en este momento hacernos una pequeña pregunta. Si conoces a alguna persona que no es creyente, pero vive de manera recta su vida, de manera honesta. No sé si te has preguntado por qué es que esa persona actúa de esa forma. También preguntarte un poquito, ¿cómo es que Jesús entró a tu vida? Sí, pues sí, es verdad que nacimos en un grupo, una familia católica, una familia creyente, pero hoy acá, de ayer acá, digamos, o de ese tiempo, como era antes, como eras antes, a lo que hoy eres, algo hizo que cambie tu vida. ¿Y cómo entró Jesús en tu vida? ¿Por qué? De lo que antes no leías la Biblia, hoy estás interesado en conocer la Biblia, hoy te has metido a este curso, o sea, ¿por qué es que te ha nacido este interés? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, entonces decíamos en Mateo 28, versículo 16 al 20. Sí, lo hemos leído. Nos dice lo siguiente. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron, ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándoles para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enséñenles a poner por obra todo lo que les ha mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una pregunta para entrar en el texto. ¿Cuál es el lugar, el contenido, el objetivo del mandato que da Jesús? ¿Y a quiénes son los destinatarios de este mandato? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el objetivo de este mandato de Jesús? ¿Y quiénes son los destinatarios de este mandato? Una primera pregunta, ¿no? Una segunda pregunta que debemos hacernos es cómo se revela en este texto la situación de la comunidad de Mateo. O sea, ¿qué está este texto? ¿Qué nos dice de la comunidad de Mateo? Sí se dan cuenta ustedes los niveles de las preguntas, ¿no? La primera pregunta estamos hablando de Jesús, a quién da el mensaje concretamente. El segundo nivel es un nivel a la comunidad. Entonces, ¿qué nos dice este texto sobre la realidad de la comunidad de Mateo? Y una tercera pregunta, ¿qué significa hoy concretamente el ser discípulo de Jesús? Sí, o sea, en los aquí presentes habemos laicos, habrán religiosos, religiosas,
sacerdotes, no sé. Pues entonces, ¿qué significa para usted, en la posición que usted tiene, lo que usted es? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Estas tres preguntitas para estudiar en el texto. Sí sería muy interesante si estuviéramos de manera presencial, podríamos hacer un momento de trabajo personal, pero vamos a seguir un poquito adelante, ¿no? Vamos a seguir un poquito adelante en el texto. Tener en cuenta entonces que el lugar, estamos en un monte, ¿sí? Jesús cita a sus discípulos en un monte en la parte de Galilea, al norte, ¿sí? Entonces, ya, primeramente hay que tener en cuenta los escenarios, Jerusalén versus Galilea. Y Jerusalén, centro del poder, ¿sí? La estructura religiosa, el status quo. Galilea, la tierra donde se da el escenario de Jesús. Es el escenario de la comunidad. Si la comunidad está separada entonces de ese eje central del estatus, es algo nuevo, es otra cosa. Están en una montaña, están están en una montaña, y la montaña en el Evangelio de Mateo es el lugar del encuentro con Dios. Porque recuerden, en Mateo es como que estuviera escribiendo el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y ahí la montaña en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las montañas es el lugar donde se encuentra uno con Dios. ¿Sí? Y Jesús aparece entonces como el nuevo Moisés que organiza al pueblo. Entonces, aquí tenemos esa característica, ¿no? Jesús está en una montaña, organiza al pueblo, da una orden al pueblo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el contenido de su mensaje? El contenido de su mensaje es ante todo una primera... Jesús dice, a mí se me ha dado toda autoridad. A mí se me ha dado toda autoridad. Y segundo, da una orden. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y da una certeza. Sepan que ustedes están, o que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, el objetivo del mandato de Jesús es que hagan discípulos, y hagan discípulos, y a los que son discípulos los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ya esto es una característica ya sacramental de la comunidad de Mateo, es una comunidad que ya ha crecido, no es solamente el anuncio, ya es una comunidad que ya vive los sacramentos. Y un primer sacramento que aparece es el sacramento del bautismo. No es el bautismo como lo practicaba Juan el Bautista, un bautismo de conversión. Acá es un bautismo por medio del cual la persona entra en relación con Dios a través del agua del bautismo. Es para los que creen. Ya tiene mucho que ver con la propuesta de Pablo acerca de lo que significa el bautismo, Romanos capítulo 6, tener en cuenta esa catequesis bautismal, tener en cuenta entonces esas características de cómo la comunidad ha ido avanzando. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la situación de la comunidad? La comunidad puede estar sintiéndose, como nos decía en el término, hay mucha gente que dudaba, dice. Había gente que dudaba, nos dice en el versículo 17. Entonces hay gente que duda. En la comunidad de Mateo está viviendo una duda muy grande. ¿Cuál es la duda que está viviendo la comunidad? Mateo se escribe más o menos por el año 70. El Evangelio de Mateo está viviendo la situación de la destrucción de Jerusalén. Está viviendo al destruirse Jerusalén, no solamente se destruye la ciudad, sino Jerusalén es todo un símbolo para el judío. Mateo es un evangelio que se escribe para judíos. Entonces se está destruyendo como su nacionalidad, su espíritu de nacionalidad, su pertenencia. Se desaparece el templo, el lugar de encuentro con Dios. Entonces eso decae moralmente a la persona. Está perdiendo su raíz. Está perdiendo de
de dónde vivo, su territorio, está perdiendo piso. Sí, está perdiendo piso. Y esa experiencia hace que la gente dude. Sí, por un lado, gente dude de Jesús, dude del resucitado. Y por eso es que aparece el resucitado, hay un proceso de adoración hacia el resucitado y Jesús habla a aquellos que están dudando. A mí se me ha dado todo poder. Entonces, es una comunidad a la que Jesús se acerca para motivar. Sí, motivar a una comunidad. Y esa comunidad motivada, que tiene el poder, o que una comunidad motivada, tiene una misión, a ser discípulos. La característica esencial de la iglesia, hacer discípulos a los demás, transmitir el evangelio. Esa es la misión clave de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia existe para hacer discípulos, para anunciar el evangelio. Esa es la razón de ser de la iglesia. La comunidad existe para eso. No existe para otra cosa más. Es para anunciar y hacer discípulos, enseñándoles a poner en obra lo que Jesús ha enseñado. Entonces ahí tenemos todas las enseñanzas que están en el capítulo, o podríamos desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, cómo hay que vivir, cómo debe ser la vivencia de la comunidad. Yo les invito a leer en ratos de ocio el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, es cómo, porque Mateo es como un catequista, cómo hay que vivir la comunidad. Y es esas características hay que enseñar a los demás. Bien, entonces, al comienzo, las comunidades no tienen un nombre propio. Recordemos, ¿no? La comunidad no es que se llaman cristianos, ¿no? Al principio, a los cristianos les llamaban los seguidores de Jesús, los llamaban los del camino. Y esa palabra, los del camino, los seguidores, esa palabra está indicando un rumbo, un movimiento. Los cristianos entonces querían hacer discípulos o deberían hacer discípulos a todas las naciones. Eso es poco a poco. Es un caminar. Por eso salen de Palestina hacia Siria, de Siria hacia Grecia, luego a Roma y luego a los confines del mundo. Va como creciendo el círculo concéntrico. Todos tenían el mismo deseo. ¿Cuál era ese deseo? Había que seguir a Jesús, vivir como discípulos. ¿Y qué significaba ser discípulo? Significaba tener los mismos sentimientos que animaban a Jesús. Nos dirá el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos que animan a Jesús. Entonces querían seguirlo, ¿sí? Querían seguirlo hasta el punto de ser como Él. ¿Sí? Recuerden, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y esa experiencia, tanto en la vida como en la muerte y en la resurrección, el camino es un camino de conflictos, es un camino para los que no había muchas respuestas preparadas. Jesús no dejó nada escrito. Dejó tan solo un mandamiento: vayan por el mundo y proclamen la buena nueva. Ahora bien, no obstante, el esfuerzo que se había hecho para superar los conflictos es ser fiel al camino, marcar el ambiente en que nacieron los evangelios. Ante los problemas y conflictos que existían, los primeros cristianos proclaman sus palabras y gestos en Jesús, que hacía orientar hacia la solución de dichos problemas. Eso exigía, por lo tanto, fidelidad, exigía creatividad, exigía familiaridad. O sea, ¿cómo se mantiene firme el discípulo? El discípulo se mantiene firme en su maestro cuando hay primero fidelidad al maestro. Entonces, el discípulo debe confiar en las palabras del maestro.
Sí, no es que, o sea, esto no significa que yo no pongo en duda muchas cosas, sino que esas características que necesito o esas dudas tienen que ser aclaradas. Pero ¿quién me va a aclarar? El maestro. Entonces, aquí la palabra final la tiene el maestro. Entonces, yo tengo que ser fiel a las palabras del maestro. Y tener en cuenta un poquito eso, porque hoy día nos resulta complicado para nosotros y para las personas, los jóvenes de hoy día, resulta complicado ver a Jesús como maestro. Ver a un maestro, o sea, tener a alguien que me guíe, que me oriente, es como que va en contra de mi libertad. Yo tengo que ser autónomo. Y si yo me dejo guiar por alguien, me está manipulando. Hay esa concepción, ¿no? Y a veces también se acusa de que la, la iglesia ha manipulado a las personas. La iglesia no debe manipular a las personas, la iglesia debe guiar, orientar. La iglesia debe proponer, no manipular. Ahora bien, el discípulo debe dejarse orientar, ¿sí?, por los gestos y las palabras de Jesús, pero también necesita creatividad. A ver, ¿cómo hago para comprender esta situación? ¿Cómo hago para hacer realidad esas palabras? ¿Qué hago para poder transmitir esas palabras? Para salirme de ese modelo del escriba y del fariseo. Es crear nuevo. Necesito también la fidelidad, ¿sí? Ante los problemas, mantenerme firme en lo que yo creo, en las convicciones. Y también, por otro lado, la familiaridad, es decir, la relación con Jesús no es solamente una relación de maestro, sino también una relación de una familia. ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre? Estos que escuchando la palabra la ponen en práctica. Pero esa familiaridad también se la vive dentro de la comunidad. Y esa es una de las situaciones que hoy se necesita tenerlo bien, bien claro en estos días, ¿sí? Nosotros, como iglesia, como comunidad, si estamos viviendo interrelacionados entre nosotros, o solamente me preocupo por mí mismo y no me preocupo por los demás. Es muy importante que vayamos haciéndonos estas preguntas y trasladando esta situación que vive la comunidad de Mateo en el capítulo 28 que hemos escuchado a nuestra comunidad hoy día en estos tiempos del sínodo. Si somos discípulos, si queremos y tenemos los sentimientos de Jesús, ¿qué estamos haciendo para transmitir el evangelio de Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir plenamente este discipulado? Y si estoy siguiendo en verdad a Jesús o no. Bien, no sé, alguna inquietud, algún interrogante. Las estoy escribiendo aparte para hacerlas en la tarde. Bueno, no sé si quiero escucharle a Gaby Cadena por el tiempo, ¿no, Gaby? No lo vayas a tomar mal. Por el tiempo, a Gaby Cadena. ¿Te escuchamos? Gaby. Hola, buenas tardes. En días anteriores yo, bueno, comprendí que algunos de los relatos que están en la Biblia, bueno, son fantasiosos, ¿no? Y que con la interpretación que se les da, por ejemplo, me acuerdo del que Jesús caminaba sobre las aguas, que no realmente caminó sobre el mar, sino que era una interpretación de que iba sobre los problemas Jesús. Ahora, este relato de la resurrección para mí es el más fantasioso de todos. ¿Cómo, cómo sabemos que es verdad?
¿quiere una respuesta histórica, arqueológica o quiere una respuesta de... No podemos. O decir que la fantasía es verdad. Para mí hay ciertas fantasías que son verdades, como la resurrección es una verdad, no es una fantasía, es como pero para que lo vulgarmente se entiende, profundices, ¿no? pero puede ser para que lo profundice desde el lado histórico un poquito, pero cargado de fe. Pagola, Jesús, una aproximación histórica, antes de que responda Danilo, que piense todo lo que va a contestar. Y luego puedes tomar el estuche de Pagola, que desde el testimonio de cada comunidad, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, experimentan la resurrección, y con esto tienes un complemento muy bonito. Lo de Pagola te va a ayudar muchísimo, más de la respuesta que ahora te va a dar Danilo. Sí, una primera cosa que había que tener en cuenta es mucho cuidado con la palabra fantasía, ¿no? Sí, o sea, porque tal vez Gaby entiende la palabra fantasía de una forma, yo la entiendo de otra forma la palabra fantasía, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el uso de la palabra fantasía. Si fantasía es solamente una cuestión imaginativa que yo voy creando y sueño en pájaros preñados, se va a decir el término, disculpando la grosería, o veo las nubes y entonces yo me imagino en la nubecita un conejo, o sea, mucho cuidado con la palabra fantasía, ¿no? Fantasioso también puede ser, tener otro sentido. En el texto bíblico hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El hecho de que, o sea, yo no pueda comprobar arqueológicamente, esta es la piedra donde está escrito que Jesús resucitó, no quiere decir que la resurrección no sea un hecho histórico. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta ese detalle. O sea, el hecho de que yo no pueda comprobar, a ver, ¿cómo compruebo de que Jesús caminó o no caminó por las aguas? ¿Yo cómo puedo probar o no científicamente de que caminó o no caminó? Sí, o sea, y yo me voy a quedar porque puede haber, o sea, el relato me va a decir que caminó sobre las aguas y yo tengo que tener la certeza de que caminó sobre las aguas. O puedo decir, no, pues no caminó sobre las aguas, solamente es una cuestión, un invento que se hicieron. O sea, no todo es simbólico. Sí, siempre el relato, ojo, mucha atención, siempre el relato parte de un hecho histórico. Sí, parte de un hecho histórico. Incluso, por ejemplo, los cuentos que nosotros podemos crear, el cuento de Pinocho, el cuento del gato con botas, no es que haya habido un gato con botas, parte de un hecho concreto que se transforma literariamente o se expresa eso a través de una literatura y me va a generar una imagen, el gato con botas, pero no quiere decir que no haya existido alguien al cual está representando ese hecho. ¿Sí? Entonces, la misma situación va acá en los textos del Evangelio hablando literariamente, ¿no? O sea, hablando literariamente. Otro es el punto ya desde el plano de la fe. Desde el plano de la fe, y yo creo en la resurrección, yo creo en Jesús y estas cosas son hechos que los vivió, que lo experimentó y que tienen también un mensaje que transmiten a la comunidad concreta. Sí, superaba las dificultades, los problemas, etcétera. Sí, está por sobre todas las aguas y turbulencias, sí. Pero también la resurrección está marcando la clave y la razón de nuestra fe. Ahora, sí es importante que yo me pregunte, ¿en verdad yo creo en el resucitado o no creo en el resucitado? Y si creo, ¿por qué creo en el resucitado? No porque me diga Danilo o me diga el Papa o me diga la tradición o porque me esté escrito en la Biblia. O sea, yo ¿por qué creo en el resucitado? ¿Sí? ¿O por qué no creo en el resucitado? O sea, debo tener las respuestas a las dos afirmaciones. Sí, que vaya a dar, sí, sea que sí o que no, pero yo tengo que tener la convicción de ese creer. ¿Me permiten leerles un poquito? Miren, aquí de mi Pagola, que a mí me gusta y seguro que a Danilo también y a muchos de los que nos acompañan en los cursos. Dice, rapidito, ¿no? ¿En qué consiste la resurrección de Jesús? ¿Qué quieren decir estos cristianos de la primera generación cuando hablan de Cristo resucitado? ¿Qué entienden por resurrección de Jesús?
¿En qué están pensando? Ven, son primeras preguntas que debemos hacernos como nos ha enseñado Daniel en esta mañana. La resurrección es algo que le ha sucedido a Jesús, algo que se ha producido en el crucificado, no en la imaginación de sus seguidores. Esta es la convicción de todos. La resurrección de Jesús es un hecho real, no producto de su fantasía ni resultado de su reflexión. No es tampoco una manera de decir que de nuevo se ha despertado su fe en Jesús. Es cierto que en el corazón de los discípulos ha brotado una fe nueva en Jesús, pero su resurrección es un hecho anterior que precede a todo lo que sus seguidores han podido vivir después. Es precisamente el acontecimiento que los ha arrancado de su desconcierto y frustración, transformando de raíz su adhesión a Jesús. Esta resurrección no es un retorno a su vida anterior en la tierra. Jesús no regresa a esta vida biológica que conocemos para morir un día de manera irreversible. Nunca sugieren las fuentes algo así. La resurrección no es la reanimación de un cadáver, es mucho más. Nunca confunden los primeros cristianos la resurrección de Jesús con lo que le ha podido ocurrir según los evangelios a Lázaro, a la hija de Jairo o al joven de Naín. Jesús no vuelve a esta vida, sino que entra definitivamente en la vida de Dios. Bueno, y ahí tienen para seguir leyendo todo un capítulo para poder entender a qué se refieren los primeros cristianos con la resurrección de Jesús. En fin, espero no haberles escandalizado, está en Pagola y pues hay que leer un poquito a los que nos encanta la lectura, pues ahí tienen uno de tantos libros que nos ayuda a entender mejor un acontecimiento que es muy central en nuestra fe. Danilo, entonces, ¿nos vamos al almuerzo? Sí, nos vamos al almuerzo y nos vemos en la tarde.